Yo diría que el enigma del peronismo no es tanto su pasado, sino su perduración, ¿no? Es una pregunta que hacen los extranjeros. ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible que un movimiento pueda ser al mismo tiempo de izquierda, de derecha, neoliberal y nacional y popular, violento y pacífico, y aún así se sostenga probablemente como el principal sujeto político de la Argentina, ¿no? Es una, casi una obviedad. Y digo, yo creo tener una posible respuesta a eso, pero como muchas cosas de la historia argentina se plantea como enigma, ¿no? Yo recordaba en esto la idea de Irigoyen como enigma, que en algún momento la puso Alperín en un libro, pero que en realidad viene ya de la biografía de Gálvez, es una biografía histórica de Irigoyen, ¿no? Irigoyen es un enigma. Yo creo que el libro de Sabrina nos ayuda a entender que es menos difícil de lo que creemos. Es decir, entender el peronismo no es tan complicado. Lo que lo hace complicado, al menos en los términos del recorte que eligió Sabrina, el recorte institucional, es un elemento que es al mismo tiempo constitutivo, crucial, central del peronismo, pero que es difícil de entender, que es la idea de que la voluntad general de los argentinos, la voluntad popular de los argentinos, la voluntad nacional de los argentinos, es decir, eso que constituye el eje de algunas formas de la democracia, no de todas las democracias, pero sí de la nuestra, sin ninguna duda, nosotros tendemos a pensar de esa forma, se encarna en una persona. Es decir, hay una persona que por alguna razón, en este caso es Perón, el peronismo tiene en eso una pequeña anomalía que es Evita, ¿no? Es la idea de que en realidad se encarna en un matrimonio, no en una persona exclusivamente. Pero el punto central, diría yo, es esa idea de encarnación de una voluntad general, y eso es un enigma, justamente por lo que el libro de Sabrina intenta explicar, que es un problema, es una idea, digo, no es una idea extraña, ¿no? Me imagino que todos ustedes inmediatamente le disparan un recuerdo, ¿no? Perón es el pueblo argentino, la voz de Perón es la voz del pueblo argentino, que es una cosa que está todo el tiempo en el libro, ¿no? En las discusiones en el Congreso, la asociación voluntad de los argentinos, voluntad de Perón es constante, pero que no es solo de esas discusiones de esa época, ¿no? Hay una mirada política y al mismo tiempo histórica que da por hecho que la cosa es así, que hay, y que eso tiene que ver con una figura, una palabra muy utilizada por los peronistas, que es la palabra conductor, ¿no? Es un tipo de liderazgo, que justamente por eso me parece interesante el planteo que hace Sabrina, que a diferencia de otros, no se somete a instituciones. Es decir, Sabrina va a contrapelo, pretende explicar, o lo logra, ¿no? Busca explicar la institucionalidad de aquello que no es institucional. ¿Por qué digo esto? Porque ese tipo de liderazgos, el por qué Perón puede hablar en nombre de todos nosotros, no tiene ninguna consagración fáctica, salvo el hecho de que él gana elecciones. Pero el punto es que él no es un conductor porque gana elecciones. Él gana elecciones porque es un conductor, es exactamente al revés. La frase de Perón, que cita en algún momento Sabrina también, es: yo di una orden, 24 de febrero de 1946, primera elección, y el pueblo argentino me votó. Y me votó porque yo di la orden. La palabra orden no es de todos los... yo voy a tratar de explicar que este universo político no es exclusivo del peronismo de la Argentina, sí la palabra orden, que viene claramente del hecho de que Perón, como decía José Luis Romero, tiene una idea de Estado Mayor de la política y utiliza esa palabra. Pero es una palabra que no solo utilizó él. Después de su caída, en la elección de Frondizi, todos recordarán que aún los militantes peronistas esperaban la orden de Perón, lo cual es una frase extraña para hablar del sufragio, ¿no? Yo espero que me ordenen y yo voy y voto. La forma en que Perón logra esto es en el fondo un pase de magia. No hay allí institucionalidad ni nada. El modo es, él no decía magia, él tomando argumentos que no son solo de él, que vienen de otros espacios, hablaba de arte. Él decía, la conducción es un arte, no se enseña. Él daba cursos de conducción política, pero le decía a sus alumnos, olvídense, ustedes nunca van a aprender. Pues como decía Mozart, ¿no? Yo nunca tuve que ir a una institución a aprender música. Por eso a los 5 años ya tocaba. Ahora, si vos querés que tu hijo aprenda, que vaya 25 años a una institución. Obviamente nunca a los 5 iba a tocar así. Entonces, no hay forma, porque el arte es aquello que no tiene institucionalidad, que deriva de una simple
característica del individuo. Sabrina hace con eso el trabajo que tiene que hacer un historiador, es decir, desmenuza eso, e intenta explicarlo. Para explicarlo, digo, otra vez, ¿no? El peronismo tiene algo de muy particular, de muy enigmático, no sé qué. En realidad esto en Occidente existe en un montón de lugares. No, el peronismo no inventó esta idea. Es una idea de corte romántica, ¿no? Circula allí la idea del héroe romántico, ¿no? Un héroe que encarna, ¿no? Chopin es Polonia, ¿no? La idea de que un determinado individuo, por razones desconocidas, por razones que no se pueden entender, de alguna manera es igual a un colectivo. Ese colectivo puede ser una nación, un pueblo, lo que fuera. Eso, por cierto, no es una invención del peronismo. No lo es en términos internacionales. Pierro Zambalón ha trabajado su origen bonapartista, ¿no? Esto tiene su origen en el bonapartismo. Además, tiene su origen a mediados del siglo XIX. Es viejo, además. Ha habido otros líderes así, Luis Napoleón es uno, el general Boulanger en Francia, pero también, digo, los líderes fascistas eran exactamente eso, sostenían la idea de que ellos encarnaban la voz de una voluntad general. Los llamados populismos latinoamericanos, Gaitán y Vargas, además del propio Perón, pero ya en Argentina esto también existía. Es decir, tampoco Perón inventó esto. Yo mencionaba a Cantoni. Cantoni tenía una idea bastante similar y tenía un desprecio por el Congreso bastante similar y hace una reforma bastante similar que también incluye el sufragio femenino en la misma lógica que Sabrina plantea para el peronismo. Pero sobre todo está en Irigoyen. Digo, en este punto es sin duda, no digo el único antecedente, pero es un gran antecedente del peronismo. Es decir, Irigoyen también creía que en su voz hablaba el pueblo argentino. Estas son palabras de él, no hace falta pensar en otro que lo diga. Tenía el mismo desprecio por el Congreso. Le decía que él no iba porque el Congreso, cuando había problemas con intervención y demás, porque el Congreso finalmente no era la representación de la voluntad popular la representaba a él. Él era el representante del pueblo argentino y frente a eso el Congreso era apenas una molestia. Sabrina también muestra que el peronismo es una forma de entender distinta la sociedad, la ciudadanía, la política, la legitimidad política. Institucionalmente, todas las reformas que aparecen, bueno, todas no, pero la parte, yo diría, más tirante de estas reformas, la ley de partidos, la reforma electoral del año 51, van a desaparecer con el 55. Es decir, el golpe del 55 vuelve atrás con la Constitución, vuelve atrás con la ley electoral, de hecho se vuelve a aplicar la ley Sáenz Peña, la famosa y conocida ley Sáenz Peña. Sí siguió el sufragio femenino, pero yo diría que era casi una obviedad. En todos los países de Occidente esta era una época en la cual el sufragio femenino avanzaba y no había forma de volver. Sí las provincializaciones, es decir, el otorgar derechos políticos a aquellos que vivían en territorios nacionales, pero también era un proyecto bastante consensuado. No había allí un problema, al menos como proyecto, sí eventualmente en su ejecución. Es decir, que el entramado institucional que se constituyó a partir de esta idea, un poco cayó con el peronismo, con Perón en el 55. Ahora, nuestra cultura política no fue tan afortunada, no tuvo esa suerte. En la cultura política, esta idea de la política perdura de un modo muy sólido. Hace poco, primero, no hace falta que les diga cuál es la figura que hoy se propone como encarnación de la voluntad de los argentinos, tal vez con un problema, que Perón y Irigoyen a esa pretensión sumaban que eran eximios ganadores de elecciones. Eximios. Sacaban 60 y pico, no perdieron ninguna elección. La vez que le fue peor a Irigoyen, ganó igual. Digamos, le fue mal, pero igual tuvo más diputados y ganó la elección lo mismo. Esa fue la peor que le fue. Cristina no gana elecciones, ¿no? Hay que decir que más bien suele perderlas, ¿no? Incluso las pierde cuando ella misma va a las elecciones. Entonces ahí hay un problema para mostrarse como la encarnación, porque la única prueba de que un conductor es un conductor es que no fracasa, no hay prueba institucional. Sin embargo, esa cultura sigue muy arraigada en nuestra cultura política. Creo que ya no tiene la eficacia de otros momentos, pero sí diría que no es un problema de otras épocas. Yo al menos veo allí un problema. Son dos formas de entender la democracia, eso lo entiendo bien. No empezaría a hacer definiciones de estilo autoritario, más autoritario, lo que fuera. Claramente son dos formas formas distintas de entender la democracia. Yo creo que hoy esa es una
que está presente y dentro de las cuales nos toca decidir para qué lado vamos a ir. En ese sentido, este libro es un libro actual, es un libro que también nos interpela hoy. Léanlo, gracias. Vamos a escuchar ahora a Tito Palermo y después a Sabrina. Me olvidé decir que Sabrina, perdón, es diputada nacional hoy por Juntos por el Cambio. ¡Qué quilombo! Bueno, yo le agradezco a la diputada, quiero decir a Sabrina, la invitación. La verdad es que me siento muy cómodo y contento de que me haya invitado y, digamos, estamos presentando un libro excelente. ¿Qué característica tiene este libro? Aparte de que es muy bueno y refleja mucho trabajo de investigación, de lectura, pero aparte de eso es una cosa bastante obvia, es un libro fuertemente académico, tiene un corte netamente académico. Ojalá tenga suerte con los lectores no académicos, creo que los lectores no académicos en general no se le animan a estos libros, pero yo sé que en este caso me gustaría convencerlos de que se pierden algo importante no leyéndolo. Pero lo que quiero decir es, agregar a esto, es que me parece que, digamos, el conjunto de argumentaciones y de interpretaciones que componen el libro podría configurar un debate virtual no en el sentido tecnológico, sino que, bueno, estaría ahí, sería perfectamente imaginable, pero me temo que no se va a presentar ese debate, lamentablemente. Me temo que no se va a presentar porque el peronismo últimamente está pobretón y miran para otro lado, digamos. Entonces no creo que nadie recoja el guante, digamos. Un Horacio González quizás podía agarrar y comenzar ironizando, digamos, las supuestas voluntades del libro, que no las tiene, pero para él las tendría, y luego ir a un enfoque argumentativo mucho más serio, pero porque material hay para eso de sobra, y desde las posiciones peronistas que uno puede imaginar más formadas, a veces muy fundamentalistas, desde luego, uno podría decir, bueno, da para un debate, digamos, con autores, digamos, de muy desigual calidad, pero ellos podrían tomar a un autor 2 o 3 veces citado y muy bien citado por Sabrina, que es Carl Schmitt, pero también podrían tomar hasta Carlyle. Si se quiere a Rousseau, podrían tomarlo y cavar las trincheras para que los tanques de Sabrina no avancen, y desde luego a tipos como Laclau, pero me parece que no lo van a hacer. Ojalá lo hagan y tengamos, yo desde hace años ando a la espera de un buen debate con peronistas y lamentablemente no lo encuentro, y esta podría ser una oportunidad más. Vamos a ver si esos artilleros que yo creo que están medio desaparecidos pueden volver a escena. Me parece que el libro está... Yo podría dividir, digamos, explicativamente el libro en 3 partes principales, digamos. La primera es una que está muy trabajada, muy bien trabajada, que es la del tema del voto femenino, ¿no? ¿Y qué se ve en esta cuestión? Bueno, se ve una cuestión de estilos políticos, ¿no? Que es el esfuerzo alevoso que hace, digamos, el peronismo en el procesamiento político de la ley de voto femenino para mostrar que es él y solamente él el que concede el voto femenino a las mujeres. Es decir, dejar afuera, y digamos, esto no da para discutirlo mucho, pero es llamativo
el caso del voto femenino, porque si había un ejemplo en el cual podríamos decir, bueno, todos los argentinos estamos unidos, tenemos diferencias, en el momento en que fue promulgada la ley, tenemos muchas diferencias, pero en esto nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Es decir, hay un punto de concordia, todo lo demás, era la ley del voto femenino, era más que cualquier otra cuestión de agenda política. Y sin embargo, la posición fue militantemente excluyente, digamos, ¿no? Militantemente excluyente. Monopolizar la concesión, entre comillas, del voto, ¿no? Y acá se despunta una cuestión central que va a tener muchas consecuencias, que tiene que ver con la relación entre el peronismo y las instituciones que va elaborando Sabrina, que es el problema de qué pasa cuando la totalidad no es total, digamos, ¿no? Sí, pero es indiscutible que el peronismo expresa la totalidad, pero cuando la totalidad no es total. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ubicando fuera de la totalidad a un grupo importante. En este caso no es que la totalidad no es total porque hay Contreras. En este caso nosotros los constituimos como Contreras. Se constituye una mayoría, ese es el todo. Lo demás es residual. Digamos, ese es un paso fundamental, ¿no? Después hay un juego de equivalencias que no voy a entrar ahora aquí porque me voy a pasar, digamos, pero que me parece que siguen hasta el día de hoy en esos juegos entre, bueno, patria, pueblo, mayoría, peronismo, etcétera, ¿no? Que son muy interesantes. Pero bueno, entonces la autoridad de la mayoría, y la Constitución es de Perón, y eso tiene un fuerte apelativo. La Constitución de Perón no es un nombre, como uno dice el ferrocarril Sarmiento, digamos, o la avenida Cangallo, o Perón, la calle General Perón. Pero la Constitución de Perón es un apelativo muy fuerte, y yo diría extremadamente alevoso. Bueno, y después los últimos capítulos de 3, 4 y 5 del trabajo de Sabrina están dedicados a los partidos políticos, a la geografía electoral, es decir, los distritos, el gerrymandering, ¿no? de acomodamiento de los límites de los distritos, y a los territorios nacionales, ¿no? Entonces, aquí lo que me parece que tienen en común estos capítulos es el tema de la regulación política. Es el tema de la vocación reguladora para las innovaciones institucionales tan fuerte. Las instituciones tienen que regular. ¿Pero qué es lo que tienen que regular? Para Perón la política era una política regulada, no existía una política de desorden, digamos. Eso se ve en el manual de conducción política, pero se ve sobre todo en la forma en que él concebía las instituciones. ¿Qué es lo que regular para qué? Bueno, Perón tenía dos palabras que amaba. Una era inculcar y otra instituciones. Las instituciones tenían que inculcar, las instituciones no estaban para permitir, bueno, a ver cómo hacemos para organizar un orden que haga lugar a la mejor posibilidad de expresión de los ciudadanos, algo completamente ilusorio, eso no existe, pero es por lo que tenemos que luchar permanentemente, ¿no? Yo por lo menos estoy convencido en que el esfuerzo hay que hacerlo siempre, porque en el momento en que no hacemos ese esfuerzo estamos sonados. Bueno, para Perón era realmente al revés. Las instituciones tenían que regular conductas, tenían que inculcar el justicialismo en los ciudadanos. O sea, en la práctica esos ciudadanos, digamos, dejaban de serlo, digamos, ¿no? Bueno. Ahora lo que yo quiero es trabajar rápidamente en tres aspectos que a mí me parece, Sabrina podrá decir que sí o que no, yo creo que están embutidos en el texto, aunque Sabrina no los haga explícitos.
Es decir, no es simplemente que, bueno, son compatibles o se me ocurrieron leyendo. Sí, se me ocurrieron hasta cierto punto, pero no es eso simplemente. Yo creo que están en el texto implícitamente, que son los límites de la eliminación del liberalismo, el primero, el problema de la sucesión del hombre extraordinario y las consecuencias de los incentivos institucionales. Casi que la sucesión del hombre extraordinario lo puedo en 10 segundos porque Luciano se me adelantó. Pero bueno, voy primero por los límites de la eliminación del liberalismo. Ya se sabe que, digamos, Perón para mí no era totalitario, ¿no? Una de las razones por las cuales no era totalitario era que su violencia tenía límites. Pero no era de decir, bueno, con detectar a un 5% de culpables, está bien, no importa que todos los demás vayan al gulag siendo inocentes, el 95 restante. Entonces, pero las instituciones es herramental para modelar personas, ¿no? Entonces, tenemos una cuestión que me parece que es central en esto, es que en lo que se refiere a los límites del liberalismo, hay dos ámbitos, que uno es el mundo del trabajo. Uno es el mundo del trabajo, que esto es lo más discutible. Para mí, la ciudadanía regulada varguista, la ciudadanía regulada del Estado varguista, llegó mucho más profundamente, mejor dicho, que lo que llegó la regulación, no porque Perón no quisiera regular, Perón que quería regular el mundo del trabajo, sino porque no pudo, y no pudo porque, bueno, entre otras cosas había comisiones internas en las fábricas que votaban, y estaban formadas por individuos, y los individuos votaban lo que querían, y los sindicatos votaban. Entonces sí, había un montón de constreñimientos, Perón se enojaba, había de todo, pero ahí no fue tan sencillo. Cuando Perón dijo, bueno, ahora productividad, y la gente mañereó, y el lugar de la resistencia fue el individuo también, no fue simplemente el dirigente sindical o el sindicato. Al contrario, esos estaban como quien, bueno, no quiero usar una grosería, porque realmente Perón los podía controlar y Perón se podía enojar y dar un puñetazo en la mesa, pero los individuos tenían lo suyo. Pero el lugar fundamental de los límites de avance sobre el liberalismo es el voto. Siguió siendo el voto, que no lo tocó el voto. Perón no tocó. Perón hizo un montón es decir, el voto libre, secreto, universal, obligatorio, ese era el lugar, el hilo liberal que quedaba, el último hilo liberal, y funcionaba. Y Perón lo cercó, hizo como una ciudadela, fue sitiando y sitiando, pero el 30% estaba ahí, el 30% estaba. O sea, que la gente podía decidir en el cuarto oscuro si iba a seguir siendo gorila o iba a ser peronista, digamos, ¿no? Entonces, esa tenía la libertad de hacerlo, y esa es una libertad liberal. Entonces, eso Perón, por las razones que sean, Perón no pudo apagarlo, no pudo, al contrario, él lo que quería era, bueno, vótenme, hijos de puta, ¿cómo puede ser que no entiendan que me tienen que votar? La Constitución de Perón es una Constitución personalizada. La Constitución y las instituciones de Perón son personalizadas. No había reemplazo posible. Entonces, y esto no está estudiado. La verdad es que yo creo que está de un modo entre líneas en el texto de Sabrina. No sé si ella va a estar de acuerdo, pero falta estudiar esta cuestión. Ahora, que se proyectó, y acá robo 10 segundos, se proyectó hasta el 73, 74, hasta que se murió Perón. Y cuando se murió Perón, su único heredero era el pueblo. Perón no podía ser mi único... No, eso se proyectó fuera del marco institucional, pero estamos hablando del marco institucional. Tengo una anécdota terrible, pero yo fui testigo, yo la viví, ¿no? Y en más de una ocasión, que tiene que ver con la inmortalidad del general. Bueno,
No voy a entrar ahora, porque ya quiero terminar. Eso no se hace. Los dos cuerpos de Perón. Cantoró. No lo voy a... No. Bueno, y la última, y con esto termino. Con esto... Yo puedo dejar mi tiempo para que vos contestes. No. Con esto termino. Que es el tema de... ¿Cuál es el tema? Sí. De los incentivos institucionales. Porque esto es un poco, qué sé yo, es un firulete más teórico, pero que me parece que vale la pena para pensar. La teoría neoinstitucionalista dice, bueno, las instituciones son estructuras, ¿no?, de reglas que generan incentivos para la acción y constreñimientos para la acción. Hay una institución, bueno, a ver, ¿cómo es? Esto funciona así, esto era este botón, si aprieto, si me quejo pasa esto, si estoy de acuerdo puedo asociarme, puedo cooperar. Bueno, en conjunto, cualquier institución tiene incentivos, ¿no?, a actuar de determinada manera y constreñimientos, digamos. Hasta la más elemental, el apretón de manos. Bueno, ¿cuál es el incentivo? Y prepárate para dar la mano. ¿Y qué es lo que no tenés que hacer? Y no le tenés que hacer pito catalán a la persona que te está ofreciendo la mano, ¿no? O sea, entonces, los incentivos y los constreñimientos son centrales. Con esto termino. ¿Y qué pasa? Que justamente en el esfuerzo trabajado por Sabrina, el esfuerzo titánico, empecinado, sin respiro, de borrar esa minoría del 30%, ¿no?, que llegó un momento en que se convirtió en una tesitura recalcitrante totalmente, porque fue como un movimiento. Bueno, lo que pasa es que es la unanimidad del pueblo. No es es la unanimidad del pueblo. No es la unanimidad de todos, es la unanimidad del pueblo. Esa curva se hizo. Entonces, el pueblo somos nosotros. Y esos que están ahí son herejes de la argentinidad. Herejes de la argentinidad, textual. Bueno, como muchas otras cosas, ¿no? Entonces, y eso, en ese esfuerzo, ¿no?, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pasó que se generaron incentivos. ¿Cuáles fueron los incentivos? La verticalización. Digamos, los que estaban en el campo peronista se verticalizaron, porque la cosa venía, digamos, de una manera, ¿no?, que bueno, el encuadre, el marco institucional verticalizó. Y si digo, bueno, sí, lo mejor es ponerse bajo el sol, ¿no? Es lo más seguro y lo más beneficioso. Y se generaron constreñimientos. ¿Cuáles? Es decir, los constreñimientos, digamos, a romper las reglas del juego. Los excluidos, ¿qué tendieron? Ya no podían incorporarse, no tenían ninguna posibilidad, habían perdido la esperanza de incorporarse. Eso fue lo que, así lo vivieron, y probablemente con razón. Entonces digo, bueno, rompamos las reglas. Entonces, los verticalizados perdieron capacidad de acción política, los verticalizados. Parecía que tenían una barbaridad, pero como se vio cuando las papas quemaron, no tenían capacidad de acción política. Y los excluidos, bueno, encontraron que tenían una cantidad de recursos que no se esperaban tener, ¿no? Y entonces, bueno, eso es lo que le puso el punto final a este conjunto de instituciones, como explica Luciano también, que después no sobrevivieron, la mayoría de ellas no sobrevivió, y bueno, y abrió otra etapa de la historia. O sea, si tuviese 15 minutos más, ahora hablaría muy mal de la Revolución Libertadora, como para compensar. Quiero agradecerle a Luis porque hay muchas cosas que esta noche están saliendo exactamente como yo quería que saliera. Yo soy de la Universidad de Buenos Aires, es mi universidad, yo me formé ahí, yo doy clases ahí, yo quiero a la universidad y me constituye. Y siempre quise que mi tesis hecha libro se publicara por Eudeva. Entonces, que Eudeva me haya dado la posibilidad de poner este libro en el sello
compartirlo con los otros autores del sello y ser parte del catálogo y de la vida de Eudeva para mí es muy importante y estoy muy agradecida. Y para mí es un gran, enorme placer y honor que sean Luciano y Tito quienes presentaron este libro. Luciano me acompañó desde que yo le dije que quería presentarme a CONICET y hacer una investigación sobre peronismo, y Luciano nunca había querido estudiar nada cercano al peronismo o acercarse a alguien que estudiara peronismo, porque básicamente detestaba el peronismo y creía que jamás podía hacer un buen laburo como historiador, pero lo convencí llegando juntos a lo que fue el tema de mi tesis, este conjunto de reformas institucionales que se llevaron adelante en el Congreso de la Nación desde el 46 hasta el 55. Y Luciano me ayudó a pensar muchísimos de los complejos, de las complejas tensiones que yo me enfrenté al estudiar esta época, al estudiar los debates parlamentarios, al analizar las leyes, y que tanto hablaron tanto Luciano como Tito de eso. Y Tito, por un lado, es creo que el único amigo que tengo que fue peronista, así que eso le suma un montón. Y además de eso, estoy absolutamente convencida de que es quien viene analizando la historia reciente de forma más inteligente, de forma más sensible en la Argentina, con sus enormes libros, por lo cual que haya leído el mío después de tantos años, tantas décadas de leer los suyos y de formatear mi cabeza a partir de ellos, es para mí un enorme honor como compartir su amistad. Y después también tengo que agradecerle a Gabriel y a mi papá, que están los dos acá, y que si algo hizo este libro fue robarles tiempo a ellos, encerrarme yo en archivos, encerrarme yo en un escritorio, y cuando uno está escribiendo un libro, yo les digo, si ustedes quieren estar solos, digan que están escribiendo un libro. Parece que hay algo ahí que le da una importancia a la cosa que realmente hasta una niña de 2, 3 años tiene que entender, mamá está escribiendo el libro. Yo empecé a entender qué es lo que quería decir en este libro después de leer muchos debates parlamentarios en el 2012. ¿Y por qué pongo esta fecha? Porque estábamos cerca del vamos por todo de Cristina. Y yo lo que empezaba a ver es que estaba leyendo debates del 46, del 51, del 54, que estaba leyendo cómo los diputados y los senadores justificaban que una ley tenía que ser tal porque era la voluntad de Perón o la voluntad de Evita. Estaba viendo cómo quien ha sido el intelectual orgánico del peronismo y quien ha pensado la reforma constituyente hablaba explícitamente de la Constitución de Perón, y como adelantaron ellos, planteaba que la Constitución solamente tenía que tener vigencia mientras Perón estuviera gobernando, porque era una Constitución hecha para un hombre. Todo esto me llevó a mí a entender que el debate lamentablemente no era posible, a ir a congresos y ver cómo en las mesas estábamos, hay algunas caras que nos encontrábamos en esas mesas, porque en otras mesas estaban los que llevaban el peronismo en sangre, porque este es el otro elemento. En esa cena, que también hubo un cuchillo que se clavó sobre una mesa, fue todo muy escenográfico. Digo, no es solo que los peronistas solo podían entender al peronismo, sino que además el peronismo es algo que se lleva en sangre. Era también muy ilustrativo para mí, porque realmente había ahí una puesta en escena de la legitimidad que demostraba que solo algunos tenían derecho a algunas cosas, como por ejemplo la representación, y que los únicos que realmente eran gobernantes legítimos era el peronismo, porque el peronismo era la encarnación del pueblo. Entonces lo que decía Perón era aquello que el pueblo deseaba, aun cuando el pueblo todavía no lo supiera, porque eso también podía pasar, y esa era la genialidad justamente del conductor.
entender hacia dónde va esta nueva Argentina, guiarla hacia ahí, y el resto tenía un rol sencillo, ser conducido, dejarse conducir. Entonces acá a mí me explotaba mi cabeza liberal, ¿no? Porque ¿en dónde está el papel de los individuos? ¿Qué pasa con aquellos que no piensan igual? ¿Qué papel le queda a este 30% que sí se podía expresar en las elecciones y votar en contra porque existían las instituciones, existía el Congreso, estamos en 1946, 1955, estamos en la segunda posguerra, ya había ganado los aliados y la democracia. La Argentina no podía quedar afuera de eso. Y sin embargo, la genialidad de Perón fue lograr, mediante leyes, reconvertir lo que era la República para que se pareciera a sus ideales políticos, para que existiera el Congreso, pero el Congreso no tuviera ninguna importancia. Y cuando digo ninguna importancia, se los voy a poner en números, del famoso bloque de 44 diputados radicales de 1946, más 3 más que estaban en la representación opositora por el Partido Demócrata Progresista y por el PDN y por el Partido Demócrata Nacional, terminaron en 12, con el mismo porcentaje de votos. Y lo que a mí me parece que es una obra de ingeniería electoral increíblemente inteligente, logró silenciar, hacer que pareciera invisible una parte de la Argentina que estuvo siempre presente y que después se terminó manifestando de la peor forma con el golpe del 55 y la Libertadora. Voy a cerrar contando un poco qué es lo que aquellos que leyeron el libro o lo van a leer van a encontrar en los capítulos, sin centrarme y sin describir las reformas porque no los quiero aburrir de antemano, pero sí contarles qué es lo que yo miré en estas reformas, qué es lo que miré en el sufragio femenino, qué es lo que miré en la primera ley de partidos políticos que se sancionó en la Argentina, qué es lo que miré en el debate de la reforma constituyente, qué es lo que vi cuando estudié la ley electoral que dio de baja la Sáenz Peña y qué es lo que pasó con las provincializaciones de los territorios nacionales. Yo lo que estudié ahí tiene que ver con ¿qué es un ciudadano? ¿Cómo se entendía un ciudadano desde el siglo XIX, desde la Constitución de 1853, desde la ley Sáenz Peña? ¿Cuáles eran los ideales? ¿Cuáles eran las características que un ciudadano tenía que tener para hacer grande a este país? Y que tenía que ver con la autonomía, que tenía que ver con la independencia, que tenía que ver con la racionalidad, tenía que ver con el uso de la razón para tomar las mejores decisiones. Y de ahí saltamos a la consagración de un ciudadano que su máximo, que su característica ideal era la obediencia. Y encima lo personificó en las mujeres, como si las mujeres fuéramos obedientes. Pero eso es lo que se hizo en 1947, el darle el voto a las mujeres. No se les dio el voto porque eran iguales a los hombres, sino que se les dio porque eran en ese momento el ciudadano ideal, era aquel que podía mostrarle al resto de la sociedad cómo tenía que ser. Y cuando se pensaba la sociedad, ya no se construía a partir de los individuos, sino que había una mirada orgánica de la sociedad, en donde en todo caso éramos todos parte de un cuerpo, y en ese cuerpo había funciones diferentes, y así como los dedos de la mano tienen una función menor al lado del corazón o la cabeza, lo mismo pasaba dentro de la sociedad. Es decir, se rompía con un estándar absolutamente básico y necesario de que somos todos iguales, y que somos todos iguales ante la ley. Esto se rompió en la Constitución de Perón. Y en los partidos políticos ya no se trataba de un asunto de la sociedad civil que se organizaba para buscar la representación en el mundo político, sino que se trataba de algo que había que ordenar, organizar y ordenar desde el Estado, desde el gobierno, desde el peronismo, a todos, al propio partido peronista y a los partidos de la oposición. La ley electoral sirvió perfectamente para demostrar que el Congreso no tenía ninguna función,
¿Por qué? Por lo que explicaba antes Luciano y me ahorra unos minutos. Porque quien tenía la representación, quien encarnaba la voluntad general era Perón. Entonces, el Congreso era realmente una molestia. Y la provincialización de los territorios nacionales me dio la oportunidad de estudiar 4 leyes en las que cada una de ellas se sancionó por Perón y Evita, o por Perón y la memoria de Evita, sin ningún argumento de por qué se estaba haciendo esa provincialización, por qué se le estaba dando derechos políticos a todos esos habitantes de la Argentina. Bueno, quiero terminar agradeciéndoles e invitándolos a leer el libro. Muchas gracias por estar acá.